tema que es obviamente el que probablemente ocupa la mayor parte de la atención pública venezolana. Maclet. El señor Maclet ya está en Venezuela. Desde luego, yo no me propongo hablar de Maclet mismo. El prontuario de este hombre es suficientemente conocido. De hecho, él es un delincuente convicto y prácticamente confeso, puesto que, de acuerdo con las noticias, él en Colombia habría confesado una gran cantidad de delitos. De manera que de Maclet sabemos prácticamente todo. No es de él de quien me propongo hablar, sino de las conexiones de Maclet. Porque este hombre, por las cosas que ha dicho, y por supuesto, debo de una vez aclarar que no estamos obligados a creer a pies juntillas lo que un delincuente como Maclet dice. Podría ser que esté en algunas cosas mintiendo, inventando para protegerse. Tal vez esté tratando de chantajear. Uno podría especular cualquier cosa. Pero otras de las cosas que dijo, ciertamente, exigen un juicio, y un juicio muy severo. Me refiero a un juicio, a una investigación judicial muy severa. Porque de ser ciertas las cosas que dijo Maclet, nosotros habríamos entrado como país en un nuevo nivel en materia de narcotráfico. Habríamos entrado en el nivel de la narcopolítica. Porque Maclet, según él mismo ha confesado, ha estado vinculado a importantes personeros militares y civiles de la actual administración pública en Venezuela. Y una cosa es el narcotráfico, vamos a llamarlo convencional, el que se desarrolla a través de sus propios medios, con sus propias redes de producción y de distribución, y otra cosa es cuando el narcotráfico penetra los estados, se conecta con altos funcionarios públicos y hace del Estado un trampolín y una cobertura, un escudo para sus actividades delictivas. Entonces, allí estamos en un nivel cualitativamente diferente y extremadamente peligroso. Desde luego que una sola golondrina no hace verano o un solo palo no hace montaña. Uno no va a decir que porque un narcotraficante como Maclet tiene conexiones o ha revelado tener conexiones en el Estado venezolano, vayamos por eso a calificar al Estado venezolano como un narcoestado. Pero sí, obviamente, estamos en necesidad de prestarle una enorme atención a las cosas que ha dicho Maclet y a las revelaciones que ha hecho e investigar esto muy a fondo, porque ciertamente, si Venezuela no es un narcoestado, por lo menos el primer inning de la narcopolítica empezamos a jugarlo ya. Maclet, él mismo lo ha dicho, él es un asesino. De hecho, una de las razones por las cuales se le extradita a Venezuela es porque se le acusa del asesinato del veterinario Francisco Larrazábal y del periodista Orel Zambrano, en cuyo honor digo las cosas que hoy estoy diciendo, porque la última entrevista que hizo Orel Zambrano en vida me la hizo a mí. 10 minutos después de salir de la radio, Orel Zambrano fue asesinado por un sicario pagado por Maclet. Y fue la valentía de Orel Zambrano lo que a lo largo de varios años desnudó a Maclet y a la familia Maclet en Carabobo como delincuentes, como autores de toda clase de delitos. O sea, Maclet era conocido, sus actividades delictivas eran conocidas. En el estado Carabobo al menos era una figura pública. Su hermano hasta se lanzó como candidato a la alcaldía de Valencia, distribuían línea blanca en todos los barrios, estaba vinculado al general Acosta Carles, gobernador del estado Carabobo. Pero Maclet hizo cosas que no podía haber hecho solo. Por ejemplo, ¿quién le dio la línea aeropostal venezolana a Maclet? Porque la línea aeropostal venezolana es un medio de transporte fundamental. De hecho, en los aviones es donde se transporta buena parte de la droga que circula por el mundo. ¿Quién le dio la línea aeropostal venezolana a Maclet? Alguien en el gobierno venezolano tuvo que ver con esa operación. ¿Quién le dio a Maclet espacios de almacenes en los puertos de Puerto Cabello y de La Guaira? ¿Quién se los dio?
En Carabobo dicen que se los dio el general Acosta Carles. ¿Quién se los dio en La Guaira? ¿Quién está implicado en La Guaira? ¿Quién le proporcionó la distribución de la urea en Venezuela y fuera de Venezuela al señor Macled? Dicen que el director de Pequibén, Saúl Ameliach, hermano de una alta figura del chavismo, del militar Francisco Ameliach, habría sido el responsable de esto. Actuó por su propia cuenta, recibió órdenes de alguien. Son muchas preguntas que quedan en el aire, porque se trata de instituciones del Estado, puertos, líneas aéreas. Aeropostal era una línea estatal. Fue privatizada y entregada a Macled. Son autoridades del Estado y del gobierno las que participaron en esto. Pero Macled, además, fue detenido con un carnet que lo identificaba como funcionario de la Guardia Nacional. ¿Y quién firmaba el carnet? Un señor que es magistrado del Tribunal Supremo, pero que antes de ser magistrado del Tribunal Supremo, donde dicen que es el que manda, que es el que dicta la línea y ordena que se hace allí o no se hace. Este señor, antes de eso, fue presidente de la Corte Marcial, es decir, del máximo tribunal militar, el general Eladio Aponte Aponte. ¿Cómo fue esto? Esto no merece una respuesta, una investigación. Pero además, el señor Macled, yo no sé si es verdad o mentira, yo no tengo elementos de juicio, el juicio lo revelará. Mencionó los nombres de varios generales, almirantes y coroneles. Mencionó el nombre de varios, los nombres, supuestamente habría mencionado en Colombia, aquí no se supo, los nombres de varios diputados que estarían en su nómina. Mencionó el nombre de varios magistrados que estarían en su nómina, pero en particular mencionó un nombre que debería ser objeto de muy especial atención por parte, digo yo, incluso del presidente de la República. Porque, verdad o mentira, este asunto tiene que esclarecerse. El señor Macled denunció como cómplice de sus actividades al general Carvajal. El general Carvajal, a quien le dicen el pollo, es el jefe nada más y nada menos que de la Dirección de Inteligencia Militar, alias DIM. Es el jefe de la DIM. Yo creo que el propio presidente Chávez tendría que tomar cartas en este asunto, porque ya sea para tomar medidas caso de que el juicio comprobara que efectivamente Macled tenía conexiones con el general Carvajal, o para limpiar el nombre del general Carvajal si es que Macled lo ha estado calumniando al mencionar esto. Pero de todos los generales mencionados por Macled, este es un nombre especialmente delicado, porque es el jefe de la inteligencia militar. O sea, no es cualquier general, no es el jefe de un TO, no es el jefe de una división, no. Él tiene en sus manos todo el servicio de inteligencia y, por tanto, si fuera cierto lo que dice Macled, obviamente está colocado en una posición que explica por qué, o explicaría eventualmente por qué Venezuela puede ser este puente casi impune para el tráfico de drogas que sale de Colombia, pasa por Venezuela y sigue hacia el resto del mundo. Aquí estamos pues ante una de esas revelaciones que merece ciertamente una explicación. Pero luego tenemos el juicio mismo. El juicio mismo no puede ser un juicio que se va a limitar a juzgar a Macled por narcotráfico, sicariato, y no recuerdo qué otra acusación, como si él fuera un criminal individual. Si vamos a hablar de narcotráfico, hay que investigar estrictamente cuáles son las conexiones que hicieron posible que este traficante, Macled, que no podía actuar solo, él no podía meter él mismo las panelas de cocaína en sus aviones o en otros medios de transporte, sino que tenía que contar con cómplices que aseguraban que, he oído decir que de la rampa 4 incluso, despegó una vez uno de los aviones de Macled. Ahora, el juicio tiene que ser un juicio sobre el cual el país pueda poner la vista. Tiene que ser un juicio abierto,
oral, no puede ser un juicio entre cuatro paredes, cerrado, cuyas conclusiones no se conozcan. Y la investigación no se puede detener en la sola figura del señor Macled. Esa investigación tiene que ir muy hasta el fondo porque, insisto y termino con esto, estamos en el primer inning de la narcopolítica. Creo yo que ese es el primer inning. Yo no sé si ya se han jugado otros innings y si hay otras gentes del Estado involucradas en operaciones de narcotráfico. Pero por lo menos han aparecido por primera vez nombres concretos de gente de carne y hueso y esa investigación tiene que ser llevada muy a fondo porque es el Estado venezolano y el gobierno de Hugo Chávez el que puede aparecer involucrado o comprometido en actividades francamente delictivas, vinculadas al más horrendo de los delitos que hoy se cometen en el mundo, que es el del narcotráfico.